Buenos días. Buenos días, profe. Paz Nava. Presente. ¿Cuál es su primer apellido? Paz Nava. Sí, perdón. Sí, aquí está. Sandra. Tengo 2, 4. Tengo a 6. Falta alguien por ahí. A ver, Sandra Paz, Rubí, Martínez Mejía, Nereida. Ya está. Godínez Jimena. Ya está también. Gael Moreno. Moreno Laguna Gael, ya está. Cristian. Cristian Domínguez, ya está. 2, 4. Me siguen apareciendo 2, 4, 6, 7. A ver, Alvarado Ortega. Domínguez Vargas. Sí, profe. Godínez Hernández. Martínez Mejía. Moreno Laguna. Paz Nava. ¿Alguien me falta? Yo, maestro. Aranda Michelle. Ya está, Michelle. Pues ya están los que están. Creo que siempre son los mismos. Entonces vamos a continuar con la clase. ¿Qué investigaron acerca de la patrística? A ver, de los presentes, ¿qué investigaron acerca de la patrística? Maestro. Adelante, Nereida. La patrística es un estudio del cristianismo de los primeros siglos y sus primeros autores conocidos como padres de la Iglesia. La patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo con la consolidación Sí. del canon neotestamentario hasta alrededor del siglo VIII. ¿Alguien tiene otra información? Yo, profe. Adelante. A mí, bueno, yo tengo que es el estudio de la vida, las obras y la doctrina de los padres de la Iglesia. ¿Es lo único que tiene? Sí. Muy bien. Muy bien, Gael. ¿Alguien más tiene otra información? Yo tengo algo, pero no es tan diferente. A ver, Dice, ¿qué es lo que tiene Rubí? la patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos I y VIII después de Cristo. La palabra patrística deriva del latín patres, que significa padre. La patrística fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecen el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas ante los dogmas paganos y las herejías. Muy bien, Rubí. ¿Y qué ha entendido de esto? Ay, profe. Espérame. Que lo leo otra vez. Bueno, no se preocupe. A ver, vamos a ver primero a sondear un poquito quién trae más información. A ver, ¿quién trae más información sobre esto?
Pues aquí viene más, dice desarrollo de la patrística. La patrística inició su primer periodo de formación durante los siglos I y III hasta la celebración del Concilio de Nicea, al cual pertenecen los primeros apologistas y defensores de la fe cristiana, los cuales eran discípulos de los apóstoles. Este primer periodo de la patrística se llevó a cabo tanto en las culturas de Oriente, Grecia, como de Occidente, Roma, cada uno con importantes representantes de la fe cristiana. Luego devino un segundo periodo de auge que abarcó hasta el siglo VIII. Durante esta época, los padres de la Iglesia adoptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas. Sus principales exponentes fueron Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. ¿Ya? Bueno, o sea, hay más, pero aquí dice patrística de Oriente. No sé si quiere que lo lea. Bueno, también hay patrística de Oriente y patrística de Occidente. ¿Qué es una apología, Rubí? ¿Una qué? ¿Qué es una apología? Por ahí usted lo mencionó. Apología. Espérenme. Al principio de la lectura de esta última que dio, ahí dijo que la apología, habló de un término, apología. Sí. Dice, tengo dos significados. El primero es discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida o vehemente. El segundo significado es alabanza, defensa o justificación, generalmente encendida o vehemente de alguien o algo. Muy bien, Rubí, es correcto. O sea, una apología propiamente es un escrito que está en defensa de la fe. En este momento, no hay que olvidar que los cristianos van a ser atacados los 3 primeros siglos del cristianismo. Van a ser atacados en sus creencias. Entonces los cristianos van a tratar de defenderse a través de estas apologías. Entonces una apología es una defensa de la fe cristiana. Así de manera muy sencilla. ¿Algo más, Rubí? Tengo las características. Y A ver, ¿qué caracteriza? las características, una es antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas paganos. La segunda es considera la fe cristiana como la única verdad y conocimiento. Tercera, unifica los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. Cuarta, se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. Quinta, se considera a Dios como un ser espiritual y no material. Y sexta, considera que Dios es la única verdad y guía del hombre, según afirma San Agustín. Y ya. Muy bien, Rubí. ¿Qué más, Rubí? Y patrística de Oriente. La patrística de Oriente se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades. Asimismo, los padres griegos de esta patrística elaboraron las bases de la filosofía y teología cristiana partiendo de los pensamientos del platonismo y neoplatonismo, y también se apoyaron de los términos moral y ética. La patrística griega fundó 4 escuelas que son escuelas de los padres apologistas, escuelas de Alejandría, escuelas de Capadocia y la escuela de Bizancio. Y la patrística de Occidente. La patrística de Occidente, representada por los padres latinos, fue desarrollada por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. En este mismo sentido, San Agustín se propuso demostrar la existencia y esencia de Dios. Sin embargo, cabe destacar que la patrística de Occidente, aunque desplazó la lengua griega por la latina,
se caracterizó por estar influenciada por la cultura griega y Platón. Y ya eso sí, ya es todo lo que encontré. Muy bien, Rubí. Muy bien hecha la tarea. ¿Alguien más? ¿Alguien más de los presentes? Michelle, Pedro, que quieran participarnos su tarea. Pues es que es lo mismo, maestro. Es lo mismo. Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a explicar esta parte. ¿Alguien entendió algo sobre la patrística o se quedaron igual? A ver, con toda confianza. No me quedo igual, maestro. Bueno, vamos a explicar entonces. La patrística, ¿qué es la patrística? Bueno, la patrística como tal es el estudio del pensamiento, de las doctrinas y obras del cristianismo desarrolladas por los padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos I al siglo VIII después de Cristo, como bien lo dijeron ustedes. La palabra patrística viene del latín pater, que significa padre, como madre significa mater, o mater significa madre. Voy a hacer una distinción. Espero no estar mal y si estoy mal, corríjanme, por favor. Si hablamos de padre, hablamos pues de un hombre que tiene una familia, que ha formado una familia, que está al pendiente de ella, que la cuida, que la ama, que la protege. Un padre orienta a su hijo, lo acompaña y siempre está cuando lo necesita. Lo mismo una madre. ¿Es correcto o estoy equivocado? Es correcto. Bueno, en cambio, un papá y una mamá sería diferente. Un papá y una mamá son aquellas personas que pueden dar vida, pero no necesariamente les ayudan a desarrollarse o los cuidan. Por ejemplo, aquel hombre o aquella mujer que tienen hijos y los abandonan. ¿Pueden ser llamados padres? ¿Cómo, profe? A ver, un hombre o una mujer que tuvieron un hijo o una hija y la abandonaron, ¿esas personas pueden ser llamadas padres y madres? No, ¿Por qué? Pues, o sea, como genéticamente, pues sí son padres, pero porque no tienen la valentía para hacer, ay, no sé. Adelante, Michelle. Sí, porque no tienen la valentía. Para enfrentar y sobre todo acompañar a los hijos. Sí. Y entonces, se les denomina padres a estos teólogos y filósofos porque estuvieron pendientes del cuidado de los primeros cristianos, los acompañaron, los aconsejaban, y siempre estuvieron al pendiente de sus necesidades. E incluso se sabe que las primeras comunidades cristianas se ayudaban unos con otros, y los que encabezaban estas labores o estas tareas eran precisamente los padres de la iglesia. Es decir, si sabían que alguna familia padecía alguna necesidad económica, ellos hacían como especie de colectas y estas colectas iban directamente a las familias más necesitadas. Entonces, por eso se les llamó padres.
Por eso yo les pongo la comparación entre lo que sería un padre y una madre. Un padre y una madre, bueno, pues son aquellos hijos, aquellas personas que aman profundamente a sus hijos o sus hijas, que los cuidan, que están al pendiente de ellos, que los aconsejan y que los acompañan el resto de su vida. A diferencia de un papá y de una mamá, que pues son aquellas personas que están en posibilidad de dar vida, pero que no la cuidan, por el contrario, la descuidan o la abandonan. Entonces, por eso se les dio la categoría de padres, haciendo un poco esta referencia o esta diferencia. Por eso se les llamaba pater, es decir, padre. E incluso es una palabra latina con la que inicia el Padre Nuestro. No sé si conozcan ustedes o sepan el Padre Nuestro. ¿Alguien lo conoce? Sí. Entonces, en latín sería Pater Noster, qui dis in celi sanctificetur nomen tuum, adveniam, etcétera, etcétera. Es decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo saben en español. Por eso pater, pues es padre. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Nuestro objetivo de hoy es conocer qué es la patrística y quiénes son sus principales representantes. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya dijimos que es la patrística. Ahora, ¿quiénes son sus representantes? Ya lo comentaron ustedes. Los primeros representantes de la patrística, como tal, va a ser Clemente I, Policarpo de Esmirna o Gregorio de Niza. Estos padres son los que sentaron las bases de las ciencias religiosas cristianas, ya que la patrística es una rama de la teología que estudia los escritos de los primeros maestros de la iglesia, es decir, analiza el legado de los padres del cristianismo. No hay que olvidar que los primeros escritos del cristianismo o de lo que nosotros conocemos como Biblia, estos primeros escritos estuvieron narrados de forma oral por parte de los primeros seguidores de Jesús, que fueron los apóstoles. Bueno, primeramente antes de los apóstoles están los discípulos. Discípulo es todo aquel que seguía la doctrina de o que sigue una doctrina de, pero desde su lugar, desde su casa, es decir, no se mueve. En cambio, los apóstoles son todos aquellos seguidores de Jesús que vivieron y convivieron con Jesús. Y son precisamente los iniciadores de esta patrística como legado cristiano. Entonces, los primeros siglos, como tal, no había Biblia, perdón, o en este caso no existía el Nuevo Testamento como tal, ya que todo lo que le vieron hacer y decir a Jesús, pues esto lo transmitían los apóstoles de forma oral. La gente que estuvo presenciando los milagros de Jesús lo hacía de forma oral. Entonces no había ningún escrito. Todo era que las familias se transmitían de forma oral esto que los antiguos hablaban. Ya con los padres se va a comenzar a formular lo que conocemos hoy en día como Nuevo Testamento. Gracias a esto se van a establecer las primeras bases de qué es lo que se va a creer en el cristianismo. Ya veíamos la clase pasada que hay como cierta lucha entre algunas iglesias cristianas. Por ejemplo, por ahí Rubí nos hacía la referencia de los testigos de Jehová, si mal no recuerdo, Rubí, ¿es correcto? Sí. Bueno, los testigos de Jehová. Pero también como los testigos de Jehová, pues existen otras iglesias como Trigo y Miel, Pare de Sufrir, los santos de los últimos días, o llamados mormones.
y otras agrupaciones, pero también hay otras iglesias protestantes o llamadas protestantes en Europa. Hay iglesias anglicanas, hay iglesias ortodoxas y está la Iglesia Católica Romana. Todas profesan el mismo cristianismo, nada más que cada quien lo vive a su estilo. El cristianismo como tal, entonces, nace en base a una tradición oral. Esta tradición oral va a formular a través de los padres de la iglesia, quienes se van a dedicar a ordenar todo lo que la tradición les decía, es decir, todo lo que la tradición contaba, cómo venían contando los hechos y milagros de Jesús. Es decir, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es lo que se ha alcanzado a recopilar. Posiblemente hubo muchas cosas que no se dijeron y precisamente por eso no aparecen en el Evangelio. Entonces, lo que aparece en los Evangelios, pero sobre todo en el contenido del Nuevo Testamento, pues es lo que los padres de la iglesia han ido formando o formulando a través del tiempo. Llegó un momento en que dijeron, hasta aquí llegamos, es decir, ya no hay cosas nuevas, hasta aquí. Por eso el Nuevo Testamento pues también tiene un límite. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios, luego tiene un libro de Hechos de los Apóstoles, luego vienen 21 cartas y por último cierra con un Apocalipsis. Hasta ahí llegó la tradición oral del cristianismo. Y esa tradición, bueno, pues va a ser redactada por estos padres de la iglesia. De aquí, pues la misma iglesia va a considerar sus representantes. Podríamos decir que el principal representante de la iglesia latina o de la patrística va a ser Tertuliano. Después viene Lactancio. Posteriormente Agustín de Hipona y el último sería Clemente Romano. Ahora, el más conocido indudablemente dentro del pensamiento a través de la historia, o sea, el pensamiento cristiano, es San Agustín de Hipona. ¿Alguien ha oído hablar algo de San Agustín de Hipona? No, profe. No. Uy, No, nadie sabe nada de... No, maestro. Bueno, yo no. Bueno, entonces no se preocupen. Bueno, estos padres de la iglesia van a establecer las bases propiamente de lo que se debe creer. Para este tiempo había entre todos los cristianos, pues algunos con pensamientos diferentes, a los cuales les llamaban paganos o a otros les llamaban herejes. Es decir, herejes, pues cuando decían alguna, o más bien cuando decían o contradecían alguna verdad de fe. Y paganos, bueno, pues eran aquellas personas que eran indiferentes de alguna manera a la religión, a la nueva religión llamada cristiana. De aquí podríamos decir que en cuestión de política y de religión, pues es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Creo que eso me dice a mí mi experiencia y no sé la experiencia de ustedes. ¿Consideran ustedes que en cuestión religiosa es fácil ponerse de acuerdo? No, ¿Por qué? porque cada quien tiene como sus creencias. Es como si pongo el ejemplo de los testigos de Jehová y los cristianos.
Entonces es difícil. Sí, La razón pues quizá obedezca a que la religión es una cuestión personal, no es comunitaria. Y cada quien, bueno, pues sabe su compromiso religioso. Cada quien pues debe corresponder a sus creencias. Entonces, por esa razón, no podemos ponernos de acuerdo en muchas cuestiones religiosas. Sin embargo, los cristianos sí establecieron bien quién iba a ser un buen cristiano. Y decían que un buen cristiano pues era aquella persona que compartía sus bienes con la gente más necesitada, que ayudaba a los que menos tenían, que visitaba a los enfermos, que visitaba a los presos, que escuchaba a los afligidos. Eso decían que era un buen cristiano, es decir, que daba testimonio de vida dentro de la comunidad cristiana. Eso es lo primero que se va a establecer como buen cristiano. Ahora, había personas que no comulgaban con esto. Había personas que pensaban diferente, como pues hoy en día lo siguen manifestando. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí la iglesia pues tiene que establecer qué es lo que se debe practicar y qué es lo que se debe evitar. Pero esto, bueno, pues a lo largo de los siglos ha traído problemas porque pues cada persona tiene un pensamiento diferente y a veces no coincidimos. Ese es quizá uno de los problemas que vivimos hoy. Que una persona que lleva bien su religión, pues solamente ella sabe, porque pues la cuestión no es una cuestión, la religión no es una cuestión pública, la religión es una cuestión privada y cada quien en lo privado pues sabe si está haciendo bien las cosas. Los demás pueden juzgar o podemos juzgar, pero solamente la persona que vive sabe si está haciendo lo correcto o está haciendo lo incorrecto. O puede ser que también lo ignore. O sea, muchas de las cosas, perdón, muchas de las cosas no se hacen por mala fe, simplemente se hacen por ignorancia. Pero ahí ya sería una cuestión diferente. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, este movimiento de patrística o de la patrística tuvo 3 momentos importantes. En el primer momento es la primera patrística que se desarrolla a partir del siglo II y siglo III. Estamos hablando en la época de ya propiamente de Constantino. Constantino va a ser un emperador romano quien va a dar término o con quien se van a terminar las persecuciones contra los cristianos. Las primeras persecuciones contra los cristianos las organizó y las generó Nerón en el año 56. A partir de este año comenzaron una serie de persecuciones contra los cristianos porque los cristianos no estaban de acuerdo con la forma de vivir de los romanos. Los romanos, podríamos decir, eran demasiado relajados, relajados en cuestión de, pues se alcoholizaban, hacían fiestas, algunas llegaban incluso a la orgía, consumían mucho vino hasta embriagarse y de esa manera, bueno, pues ellos veneraban a sus dioses. Entonces, esta forma de vida no comulgaba con los cristianos y por eso los cristianos pues simplemente no asistían a las festividades de los romanos. Aquellos empleados de los romanos que no asistían a estas festividades, pues comenzaron a ser mal vistos por los romanos, al grado que muy pronto los mismos emperadores tuvieron que intervenir y se va a desatar una persecución contra los cristianos. Esta persecución va a dejar alrededor de 100,000 o un poquito más de 100,000 muertos.
Estas persecuciones van a tener término con Constantino en el año 300, más o menos. Entonces, por eso las primeras bases del cristianismo se van a formar en estos 3 primeros siglos. Después viene la alta patrística, propiamente ya es la elaboración del pensamiento como tal, en el siglo IV y en el siglo V. Y finalmente viene la patrística tardía, que es en el siglo VI y VII, donde propiamente ya no se tiene que defender nada, donde simplemente pues va a haber una controversia dentro de la misma iglesia cristiana. Entonces, la primera es la que establece las bases del cristianismo. La segunda es la que elabora la doctrina. Y la tercera propiamente, pues ya el aporte propiamente es darle continuidad al pensamiento cristiano. Por eso los escritos de los padres apostólicos van a manifestar la percepción personal de los maestros de la iglesia sobre cómo vivir la experiencia religiosa y sus puntos de vista sobre las religiones paganas y las heréticas. Vuelvo a insistir, pagano es aquella persona que no profesa alguna religión. Por el contrario, pues es indiferente hasta las cuestiones religiosas. Y herejes, ellos son considerados aquellos que sostenían doctrinas distintas al pensamiento cristiano. Por ejemplo, aquellos que afirmaban que se debía adorar a la Virgen, a la mamá de Jesús. Entonces los padres de la iglesia decían que a la Virgen no se le adora, a la Virgen se le venera. Así como ustedes, pues hoy en día deben venerar a su madre. ¿Qué es veneración? ¿Qué entienden por veneración? ¿Y qué entienden por adoración? No. Lo que ustedes entiendan por veneración o por adoración. Es como admiración o respeto, ¿no? ¿Qué sería la adoración o la veneración? Veneración, si no me equivoco. Veneración. ¿Y adoración? Pues creo que es casi lo mismo. Es casi lo mismo. No, no es lo mismo. Hay una distancia muy grande entre venerar y adorar. La veneración es el sentimiento profundo de respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona o culto que se rinde a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. O sea, ¿sería la segunda? A ver, ¿cuál sería la segunda? ¿Adoración o veneración? Culto que se rinde a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Esa es veneración. Ajá. ¿Y adoración? Y adoración. Es que dice también lo mismo, culto que se rinde a la persona o cosas que se consideran divinas. O sea, la veneración es como más término de a Dios y adoración puede ser cualquier persona. No, la veneración es un respeto que se siente por las personas que pues, consideramos nosotros personas buenas, personas bondadosas,
personas honrosas, nosotros sentimos un respeto y a eso las veneramos. Por eso veneramos a nuestros padres, porque los consideramos personas buenas. Buenas porque nos ayudaron a salir adelante, buenas porque nos siguen apoyando, buenas porque incondicionalmente están con nosotros. Entonces nosotros las veneramos. Por eso les celebramos el 10 de mayo. Es una forma de venerar a nuestra madre. Veneramos a nuestro padre a través del Día del Padre, a través del día de su cumpleaños, precisamente porque lo consideramos importante en nuestra vida. Y la adoración es una forma de venerar únicamente a Dios. Es como decir, al único que verdaderamente podemos amar o debemos amar sería a Dios. A la Madre de Jesús debemos guardarle respeto, pero no adorarla. Por eso en la Iglesia Católica se venera a los santos, no se les adora. Al único que se le adora es a Dios. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces esta es la diferencia que se va a marcar en esta época a través de la patrística. Y este es el objetivo de la patrística, clarificar sobre todo los términos. ¿Dudas? No. ¿No? Bueno, pues les agradezco su atención. Ya nos queda poquito menos de un minuto. No marca los segundos, pero con esto cerramos propiamente y nos